Muy buenos días. El día de hoy se me ha asignado impartir la sesión general del día de hoy, correspondiente al 5 de noviembre del año en curso. Mi nombre es Luis Alfredo Trujano, soy el jefe de nutriología clínica del Hospital de la Mujer. Y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de las pautas alimentarias en México, los nuevos aspectos que hay que considerar. Esto es de interés finalmente para toda el área de la salud. Sobre todo, desde luego, nutriólogos y médicos que en su momento trabajarán con enfermedades crónicas, por ejemplo, que trabajarán con la obesidad, la diabetes. Es muy importante que entendamos algunos aspectos, tanto epidemiológicos como de prevención de nutrición y salud pública. Por eso es que estos conceptos vamos a darnos a la tarea de repasarlos. Ok, perfecto. Brevemente y como introducción, podemos decir que buena parte de las enfermedades crónicas parten de una antesala en común, de un fenómeno en común llamado inflamación. Uno de los motivos por los cuales la inflamación se da, y la inflamación es una palabra que van a escuchar tanto en el área de nutrición, en el área de medicina, desde luego también, en distintas especialidades, se habla de inflamación celular. Bueno, la inflamación es la antesala a las enfermedades crónicas. ¿Cómo trabaja ese mecanismo? Muchas veces una vía de esas es con la inactividad física, que ya sabemos que realmente no es correcto ya decirle sedentarismo o vida sedentaria, ya sabemos que es una enfermedad y se llama enfermedad hipoquinética, hipo bajo quiné movimiento, o sea, ser sedentario ya es casi decir que estamos enfermos, ¿sí? El sedentarismo tiene signos y tiene síntomas. Bueno, la inactividad física, como quiera que sea, nos va a llevar a una adiposidad abdominal. Esta adiposidad abdominal va a generar una infiltración de macrófagos mediada por la grasa visceral que nos va a llevar a un estado de inflamación crónica. El asunto es que esta inflamación crónica sistémica, y si nos ponemos a platicarlo entre nutriólogos y médicos también, podemos decir que la similitud entre un sujeto que va con obesidad caminando por la calle y un paciente que está en terapia intensiva, ¿cuál es? Que los dos van a caminar o están caminando hacia la falla orgánica múltiple, los dos. Solo que el paciente que está en terapia intensiva lo hará en horas o días, ¿sí? Y el paciente que va caminando con obesidad por la calle lo hará en meses o años, pero van hacia la falla orgánica mediante diversos mecanismos como son la resistencia a la insulina, la aterosclerosis, la neurodegeneración o el mismo crecimiento tumoral, que nos va a llevar a cientos, porque son cientos de enfermedades. La inflamación es la antesala, ¿sí? En común de muchas enfermedades crónicas. Aquí pongo 6, pero son de verdad muchísimas. Entre esas, primero que nada, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, pero también el deterioro neurocognitivo, depresión, demencia, distintos tipos de cáncer, como el cáncer de mama o de colon, están relacionados con este fenómeno también. Entonces, la inflamación es la antesala a esto. Tendríamos que decir que nuestro organismo ha evolucionado, sí, se ha adaptado, no tenemos la misma microbiota hoy que hace 100 años, ni siquiera que hace 50, ha cambiado. Nuestros ancestros tenían un gasto energético muy alto. Según estudios, nuestros ancestros, y estamos hablando de estos 5 sujetos previos a nosotros, tenían un gasto energético, se piensa por estudios, equivalente a correr medio maratón todos los días. Ese era su gasto de energía. Ellos no comían como nosotros, comían grandes cantidades de alimento para después pasar semanas, días y semanas en ayuno, en inanición prolongada y después alta ingesta, inanición prolongada, así. Fueron diseñando de alguna manera mecanismos de ahorro de energía y ellos en particular diseñaron uno que les permitió comer mucho y almacenar toda esa energía para los tiempos, las semanas, los días que transcurrían sin comer. Nosotros podemos obtener el alimento muy fácil, como este sujeto, el último de aquí, del lado derecho, con una aplicación en el celular y tiene pizza, tiene una gran cantidad de alimentos. Pero realmente nuestros ancestros cumplían con lo que decía ese dicho bíblico: comerás con el sudor de tu frente. Verdaderamente ellos gastaban energía para poder llevarse un bocado. Desde caminar, correr, luchar, ¿sí? Cazar, pero tenían un gasto de energía muy alto.
Por eso necesitaban comer grandes cantidades de energía, pero no podían comer constantemente. El alimento no era seguro. Tenían que almacenar energía. Y desarrollaron un sistema de almacenamiento de energía que para el día de hoy ya no nos sirve y nos da más problemas que soluciones. Ese sistema de almacenamiento de energía le llamamos el día de hoy resistencia a la insulina. Lo que a nuestros ancestros les salvó la vida, a nosotros ya nos las quita. ¿Sí? Y hay distintos fenómenos, como por ejemplo en México, sobre todo los que se dedicarán en su momento a educadores en diabetes, endocrinología, medicina interna, o que les interesen las enfermedades cardiovasculares en su momento. Entonces tal vez llegarán a estudiar, a leer algún artículo sobre los indios Pima. Los indios Pima es una etnia que se encuentra en el norte de Sonora y el sur de Arizona, y que fue segregada, que fue separada por motivos políticos cuando nos quitan o vendemos, o eso es motivo de otra discusión, la mitad del territorio nacional. Y entonces esa etnia queda partida en dos, una del lado de México y otra del lado norteamericano. ¿Y qué es lo que encuentran? Bueno, el tema es que esta etnia tiene una gran, pero gran inclinación, tiene mucha predisposición a diabetes, pero muchísima, y la desarrollan prácticamente en la pubertad. ¿Y qué empiezan a encontrar en los 80 cuando los estudian? Pues que al final el PIMA norteamericano le llega a la diabetes antes que el PIMA mexicano. ¿Por qué? Porque el PIMA norteamericano tiene una alta cantidad de ingesta de alimentos de calorías vacías, que hace años le llamábamos alimentos chatarra. Bueno, calorías vacías. Y tenía menos actividad física que el PIMA mexicano, que en los años 80 no tenía acceso tanto a alimentos industrializados y tenía que hacer más actividad física. Al final, a los dos les llega la diabetes, pero a uno antes que al otro, ¿sí? Y comparten, de hecho, la misma genética, ¿no? Esto nos dice y nos recuerda, parodiando a Don Quijote de Cervantes, que nosotros podemos tener nuestro yo, que es nuestra genética, ¿sale? Y la parte fenotípica son nuestras circunstancias. Así pues le decía Don Quijote a Sancho Panza: calla, Sancho, soy yo y mis circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? El yo es mi genética, lo que no puedo cambiar, la herencia que nos dejaron. Si tenemos mucha diabetes o mucho cáncer en nuestras antecedentes heredofamiliares, no podemos cambiar eso, ¿sí? Es nuestra genética. Lo que sí podemos cambiar es lo que hacemos con nuestro medio ambiente. Hacemos ejercicio, cambiamos nuestra alimentación, dejamos de fumar, modificamos el estilo de vida o no lo hacemos. Esto es lo que sí podemos cambiar, las circunstancias. Entonces, realmente México está todavía sufriendo una transición epidemiológica importante. ¿Cómo es posible, y eso nos planteamos mucho los nutriólogos, cómo es posible que en 40 años nos hemos convertido de un país que tenía altas tasas de desnutrición infantil y nos fuimos al otro extremo, pero rápidamente, en 40 años, nos fuimos a un país de alta incidencia de obesidad y prevalencia de obesidad, tremendamente, sobre todo en los niños también y adolescentes? Es cierto que todavía en comunidades apartadas hay desnutrición infantil, pero es más ya los casos que tenemos de obesidad infantil. Y en nuestro medio hay muchísimos casos de obesidad. Y eso nos dispara, desde luego, como principales causas de muerte, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces, cualquier modificación de las condiciones del medio en el que vivimos puede alterar algunas de las funciones orgánicas y eventualmente desencadenar enfermedad. Si volvemos al tema de inflamación, México está pasando por un proceso inflamatorio. Y esto nos lo explicó, de hecho, el COVID, nos lo vino a recordar. Pensábamos que México no le iba a ir tan mal, ¿no? Porque teníamos, se supone que microbiota, éramos muy resistentes a los microorganismos y teníamos las estampitas estas que nos dio también el presidente, y pues decíamos, no nos va a ir mal. Pues no, nos dio una santa zarandeada y el COVID, y esto debido también a ciertas deficiencias en las medidas de prevención, pero también en que somos un país que está cursando en inflamación. O sea, nos agarró inflamados, ¿sí? Y esto generó entonces que el COVID fuera mucho más agresivo con nosotros porque somos un país con alta prevalencia de enfermedades crónicas y de inflamación en nuestra dieta. Nuestra dieta entonces es muy inflamatoria. Tenemos un índice dietético inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, nos indica este índice qué tan inflamatoria es nuestra dieta, qué tan perjudicial, qué tanto nos va a predisponer a enfermedades. Si quieren saber la receta mágica de una dieta inflamatoria, son alto contenido de azúcares, alto contenido de alimentos ultraprocesados,
un alto contenido de grasas de tipo omega 6 o grasas hidrogenadas, que ahorita vamos a ver eso, una alta cantidad de sodio, fumar, por ejemplo, sedentarismo, eso nos da un estilo de vida inflamatorio. Y ahí, pues de bajadita hacia cualquier enfermedad. Y actualmente enfrentamos un desafío sanitario que ya le llamamos globesidad, porque en algún momento la obesidad pues ya está muy relacionada con este tema de globalización. Ya no es único en algún sector, ya tenemos un mundo en obesidad y un país en obesidad, el cual necesita todavía que refinemos, que ajustemos muchas medidas de prevención y estrategias de salud pública. La prevalencia de obesidad en México es tremenda, no me voy a enfocar tanto, no es el motivo de la charla, pero lo preocupante es que nos dicen que 3 de 4 adultos tienen obesidad. ¿Sí? Si lo viéramos desde el punto de vista de una terapia intensiva de 4 camas, 3 de 4 camas van a estar ocupadas por un paciente con obesidad. Y ustedes lo ven en piso también. ¿Cuántos pacientes con obesidad tenemos? Muchísimos. Y esto también es importante en el caso de los niños y adolescentes. Cada vez más, y se piensa que para el 2030 prácticamente serán 4 de 5 adultos con sobrepeso u obesidad, lo cual ya es alarmante, ¿sí? Y hemos reducido el tiempo que destinamos a la actividad física. Definitivamente se han hecho estrategias que será muy polémico discutir si son efectivas o no en el control de la obesidad, como los impuestos a los refrescos, pero previo a eso creo que se debió haber todavía hecho obligatoria la actividad física hasta la universidad y no hasta la secundaria, preparatoria en algunos casos, ¿no? En México se atribuye más de 50,000 muertes al año a la obesidad y el riesgo cardiovascular asociado a la obesidad depende de dónde se deposita el exceso de grasa. Lo que sí sabemos actualmente en los últimos lineamientos es que no basta el índice de masa corporal, y yo sé que a muchos de ustedes en su formación se los enseñaron y lo llevamos así como que muy marcado, ¿no? Revisar el índice de masa. El índice de masa corporal actualmente, según últimas publicaciones de algunos meses, está obsoleto, ¿sí? No podemos basarnos en un índice de masa corporal. Tenemos que determinar la composición realmente. Podemos encontrar personas que van a tener un índice de masa corporal de 20, de 21, que algunos dirán está súper delgado y le van a poner su estrellita en la frente en las campañas de prevención. Usted está muy bien, ¿no? Su peso está normal. Sí, pero cuando lo escaneamos ya a fondo con un aparato de impedancia, resulta que tiene muchísima grasa y poco músculo. Y ya trae hipertensión, ya trae hipertrigliceridemia, ya trae resistencia a la insulina, con un peso normal. Y también podemos encontrar gente que tiene obesidad y que está mejor que nosotros. Le toman la presión arterial, la glucosa, los triglicéridos, se sale, pero una chulada, ¿no? Envidiable. ¿Cuál es su secreto? Pues su secreto es que ese sujeto tiene mucha grasa, pero es subcutánea, no es tanto visceral. Y tiene mucha masa muscular. Como quiera, lo vemos en la noche ahí entrenando en el gimnasio, ¿no? Pese a toda su obesidad, trabaja la masa muscular y eso es muy importante, ¿no? El manejo de la obesidad pues se debe de trabajar en recomendar la pérdida de peso, ¿sí? Atender los aspectos como hipertensión, dislipidemia, prediabetes, y en la mayoría de los pacientes necesitan perder peso y sabemos que ya hay muchas estrategias que, bueno, será motivo de otra charla, los nuevos fármacos para la obesidad. Pero el asunto es, ¿qué estamos haciendo en el tema de prevención? Y vamos para allá. Fíjense nada más esta diapositiva y de verdad me encanta, porque nos dice qué es lo que sucede cuando se pierden solo 10 kilos, que relativamente no es mucho. 10 kilos perdidos, hay una disminución de 20% en la mortalidad total, 30% en las muertes relacionadas con diabetes. 10 kilos que se pierdan disminuye 50% la glucosa, ¿sí? Disminuye 10 milímetros de mercurio la sistólica y 20 la diastólica. 10 kilos que se pierdan mejoran 10% el colesterol, disminuye los triglicéridos 30, el LDL 15 y se incrementa el HDL, lo cual es bueno, ¿no? Y las complicaciones físicas, que estas son las más interesantes, porque finalmente no es basarnos solo en números de laboratorio o en kilos, sino en aspectos clínicos que nunca debemos olvidar. Disminuyó la cantosis, disminuyó la roncopatía, la apnea del sueño, disminuyó la fatiga, la disnea de medianos o leves esfuerzos, ¿sí? Los trastornos digestivos, etcétera. Hay mejoría, por ejemplo, de la función articular, dolor de espalda, rodilla, cadera, disminuyó la roncopatía, todos esos aspectos son importantes, las complicaciones físicas.
Y la función ovárica, que es también muy importante en la mujer, y eso lo vemos aquí, si sabemos, claro que sabemos nosotros de esa parte, lo vemos todos los días en la consulta, cómo hay alteraciones hormonales importantísimas conforme más incremente el contenido de grasa en el cuerpo, no el peso necesariamente, sino el contenido graso del cuerpo. Y entonces es ahí donde tenemos que coincidir todos en una promoción adecuada a la salud. Y de entrada, es importante que tanto médicos como nutriólogos no vendamos humo, ¿sí? No nos convertamos solo en TikTokers que estamos vendiendo milagros, productos o suplementos milagrosos. No hay pastilla mágica, ¿sí? Sí nos ayuda la tercipatide, claro, sí, es de gran ayuda, pero cuidado, ¿eh? Porque la tercipatide nos hace perder también mucho músculo y mucha fuerza. Finalmente, si no vas al gimnasio y si no llevas una dieta apropiada, un medicamento, un análogo de GLP-1 te puede hacer pedazos si no haces el trabajo debido, ¿sí? Se requiere trabajo profesional de salud en el paciente y detección de puntos críticos, lo que nosotros le llamamos por ahí nuestros demonios dietéticos o de estilo de vida. Todos tenemos, ¿eh? Hasta los nutriólogos, ¿sabes? Tenemos más. Todos tenemos nuestras debilidades, cada quien y a cada edad. Hay quien tiene pues la cerveza como punto crítico, otros la tortilla, el pan, los dulces, las papitas, etcétera, ¿no? Cada quien carga sus diablos. Hay que revisar, tanto pasantes como internos, claro que traen sus diablos. Y más en las noches, ¿no? Que se van por la hamburguesa, las papas, pues sí. La situación es ver con qué frecuencia, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos aspectos interesantes que pueden mejorar esto. El estilo de vida. La alimentación implica una alimentación adecuada, actividad física y últimamente en guías internacionales se le ha dado mucho, pero mucho peso a esta parte, el descanso, que por años no se había tomado en cuenta de manera importante, solo la dieta y el ejercicio, no, el descanso. Y hay documentos muy serios que nos dicen, por ejemplo, que para tener un descanso adecuado, el celular debe de estar o apagado o a 2,5 metros de la cabeza, ¿sí? Esto ya nos habla un poquito de las condiciones que tenemos que hacer en prevención y para mejorar la calidad de vida y la calidad del sueño. El trabajo, desde luego, los horarios adecuados y la parte importante, lo que algunos le llamarán el mindfulness, los comportamientos, el pensamiento, qué escuchamos, qué leemos, ¿sí? ¿Qué observamos? Eso también es importante, qué tanto contaminamos nuestra mente. Pues eso también está dentro del estilo de vida, actualmente, y publicado. ¿Qué le llamaríamos estilo de vida? Pues el conjunto de elecciones, porque son elecciones finalmente, que toma el individuo con respecto a la salud y sobre las cuales tenemos control. Hay cosas que no podemos controlar, insisto, la genética es una de ellas, ¿no? Los estilos de vida van unidos a conductas y patrones. Si repetimos una acción, se convertirá en un hábito. Y eso es importante, ¿sí? Como hay un dicho muy conocido por los nutriólogos que dice, una manzana, ¿sí? Un kilo de manzanas al día no hace una realidad, no hace un buen estado nutricional. Es mejor una manzana todos los días que un kilo de manzanas de vez en cuando, ¿sí? Ahora, ¿qué es la medicina del estilo de vida? Que algunos países ya la han adoptado como especialidad, por ciento. Es una disciplina clínica que se basa en evidencia y que se enfoca en intervenciones del estilo de vida, ¿sí? No necesariamente es medicina preventiva, pero es parte de eso. Se define como la aplicación de los principios médicos, ambientales, motivacionales y de comportamiento al manejo clínico de los problemas de salud. Se encarga de la prevención como del manejo. Algunas intervenciones del estilo de vida es la suspensión del tabaquismo, la mejoría de los hábitos alimentarios, actividad física, que también aquí es importante. La mayoría de las guías nos dicen realice 150 minutos de ejercicio a la semana, pero la mayoría de los artículos relacionados con salud cardiovascular dicen 150 apenas y diario, ¿sí? Realmente nos quedamos muy limitados con las guías. No querramos cumplir con 150 a la semana. Si podemos hacer al menos 60 diarios es mucho mejor, ¿sale? La modificación de la dieta a través de la prescripción de una dieta baja en calorías se puede hacer, aunque las dietas no siempre son para todas las personas, ¿no? Si modificamos el estilo de vida y hacemos actividad física, a veces es más que suficiente. Estrategias conductuales para fomentar el cumplimiento de las recomendaciones dietéticas y la actividad física.
Y bien, en México se han desarrollado algunas guías para promover una alimentación saludable y la actividad física, ¿sí? CONACYT, como el Instituto de Salud Pública en su momento, y distintos institutos publican en el 2015 las guías alimentarias y de actividad física. Previamente, desde hace años también, más de 20 años, ya se tenía el plato del buen comer, que ha tenido modificaciones, muchos de ustedes lo conocen. Las guías alimentarias, los puntos que abordaban era que la alimentación debe de ser sostenible, debemos de reconocer nuestra cultura alimentaria, porque eso es la parte importante. Somos una potencia en cultura alimentaria. Muchas de las gastronomías, como la yucateca, la michoacana, entre otros, son patrimonio cultural, ¿sí? Patrimonio gastronómico de la humanidad. Entonces, esta parte siempre hay que conservarla. Podemos estar a dieta, llevar una dieta de reducción, una dieta saludable, pero también dentro de nuestra cultura alimentaria. Entornos alimentarios saludables, tener un adecuado sistema alimentario. Aquí se habla mucho de que no falte el alimento, de la distribución sobre todo de los alimentos, la seguridad alimentaria y nutricional. Una de las cosas que tememos todos los mexicanos es que lleguemos a la inseguridad alimentaria, ¿sí? A una crisis importante en el campo, que ya empezamos a ver desgraciadamente algunos fenómenos de transporte, los bloqueos que acabamos de ver. Esto es parte de lo que puede llevar a una inseguridad alimentaria. Cuando un campesino no puede comer lo que él mismo siembra, hay una crisis en el campo y eso es un factor de riesgo para seguridad alimentaria. La actividad física es otra de las cosas que se abordó en estas guías alimentarias. Y el etiquetado, del cual ahorita hablaremos, así como la consejería nutricional. Para el 2023 se agregaron otros principios interesantes, como promover alimentación saludable y sostenible, prevenir la mala nutrición, y eso implica no solamente desnutrición y deficiencias, sino también excesos, como la obesidad, enfocarse en los sistemas alimentarios que tiene el país para proveer alimento a distintos lugares, promover una dieta natural y fresca, promover la equidad de género, que ya también está dentro de esto. Los hombres, según nos dice la guía, tenemos derecho a cocinar, respeta la cultura alimentaria, respetar la cultura alimentaria de cada pueblo o incluso de los migrantes que recibimos. Tenemos anteriormente el plato del buen comer, que ha tenido modificaciones. ¿Qué se le ha generado de modificaciones actualmente basado en evidencia? Si viéramos esto como un plato, la mitad del plato debe de estar compuesto de carbohidrato fibroso. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo verduras y frutas, ¿sí? Con cáscara de preferencia, evitar jugos y evitar licuados. La mayor parte del plato, la mitad, perdón, debe de ser frutas y verduras. Y en menor proporción, un 25% del plato debe estar compuesto por cereales. Ahí es donde entra principalmente la tortilla, el pan, las pastas, el arroz. Las leguminosas también, ¿sí? Que muchos países nos criticaron porque separábamos las leguminosas con los cereales, pero realmente no, las leguminosas aportan más proteína. Lo que pasa es que México tiene un consumo de leguminosas muy superior al de muchos países. Tuvimos que hacer un apartado, un contenido aparte en el plato para las leguminosas, frijoles, lentejas, haba, garbanzo, que nos proveen no solo carbohidratos, nos proveen proteína, nos proveen fibra, ¿sí? Y si pueden ver, las grasas y los productos de origen animal ya son una parte muy pequeña. Y estamos hablando de carnes rojas, blancas, pescado, huevo, lácteos. Debe de ser una cantidad ya no tan grande, ¿sí? Si lo viéramos de manera a lo mejor muy burda, anteriormente, ¿qué se hacía? O qué se hace todavía, pero no es lo adecuado. El plato fuerte es la carne y le ponen ahí una ramita de apio para decir que come verduras, ¿no? No, no, esto cambia completamente. En base a evidencia científica, debe de ser, la guarnición debe de ser la carne y el plato fuerte deben de ser los vegetales, predominantemente. Tenemos estudios, metaanálisis con miles de pacientes en cuestión, por ejemplo, de enfermedad renal o enfermedad cardíaca. ¿Qué se ha encontrado en enfermedad renal? La dieta que más previene la progresión de la enfermedad renal es la dieta predominantemente vegetal. Y así hemos encontrado muchos resultados para la prevención de muchas enfermedades. Y las grasas, en esta proporción. Ahora, ¿qué tipo de grasas? Pues grasas principalmente monoinsaturadas. ¿Cuáles serían estas? El aceite de olivo, el aceite de canola, que sería el canoil o el capullo, el aceite de aguacate, nueces, almendras, serían las mejores grasas. ¿Cuál es una grasa que nos ha hecho mucho daño a los mexicanos? Pero mucho, y es responsable de muchas tragedias metabólicas. El aceite de maíz, que es una grasa
del tipo omega 6 que es muy proinflamatoria, ¿sí? Y lamentablemente debemos reconocer que en la gastronomía mexicana hay platillos que no saben igual si los hacemos con otra grasa, pero realmente no es una grasa muy saludable el aceite de maíz, de cártamo, de girasol y desde luego la manteca. Pero las grasas, digamos, procesadas como los aceites de maíz son bastante peligrosos. Busquemos más, si no aceite de olivo, aceite de aguacate o aceite de cánola, ¿sí? Y también el gobierno se ha dado la tarea de diseñar algo que se llama la dieta de la milpa, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues resulta que encontraron, me voy a ir a antecedentes, que hay un régimen muy saludable para la prevención cardiovascular que se llama la dieta mediterránea. ¿Cómo es esto? Sí, la dieta mediterránea es la dieta que generalmente llevan los pueblos alrededor del mar Mediterráneo, ¿sí? Italia, España, Portugal, Francia, norte de África, Turquía, Líbano, etcétera. ¿Y qué característica tienen? Consumen mucho pescado de aguas frías, mucho vegetal, mucho aceite de olivo, un poco de vino tinto, quesos fermentados, y esa dieta genera una prevención tremenda para distintas enfermedades cardiometabólicas y cáncer. Aquí no es tan fácil venir a decirle a un paciente, a una paciente que vemos en la consulta de una población purépecha de la meseta, decirle, oiga, consuma aceite de olivo. Pues está medio canijo, ¿verdad? De preferencia, si lo podemos hacer, sí, pero no es tan fácil. Pero tampoco es decirle, siga cocinando con su aceite de maíz. No, hay que hacer cambios. Entonces, para adaptar esto, fue que se diseñó este principio, este esquema de la dieta de la milpa, en el cual rescata muchos de los alimentos que habíamos olvidado en nuestra gastronomía, ¿sí? Ahí está la flor de calabaza, el huitlacoche, entre otros. Y los insectos, ¿eh? Que algunos dirán fuchi, pero realmente son deliciosos, sobre todo cuando los preparan bien, ¿sí? Y que tienen un aporte bastante considerable de proteína, ¿no? Y en algunas culturas son muy bien aceptados y preferidos, ¿sí? Ahí están las chicatanas, por ejemplo, en Oaxaca, que uno las ve y brinca uno de miedo, pero qué ricas son cuando ya te las sirven en un bolito, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos ver que hay desde productos animales, pollo, pescado, vemos que son poca la cantidad también que recomienda la dieta de la milpa, de productos de origen animal, les centra más en frutas de temporada y recordemos que Michoacán somos bendecidos. ¿Por qué? Porque geográficamente estamos situados de manera muy importante para el flujo de alimentos. Recibimos alimentos del sur, del norte, del mismo centro, del noroeste, del Pacífico. Entonces, tenemos un buen flujo, una buena existencia de alimentos en nuestros mercados. Si queremos ver cómo es la riqueza alimentaria de un pueblo, hay que ir a los mercados. Donde viajen, vayan al mercado y así van a conocer mucho la cultura, la alimentación y la gastronomía de cada lugar. Y en Michoacán tenemos esa ventaja. Y de hecho les paso otro dato. Morelia está entre las 5 ciudades con mayor consumo de fruta en el país. ¿Y esto por qué será? Tengo mi teoría y creo que esa teoría es el gazpacho, que aunque no lo comemos diario, nos da ese hábito, esa preferencia por la fruta, ¿sí? De estar comiendo fruta. A lo mejor no comemos el gazpacho diario, pero nos acerca más a la fruta y eso nos ha permitido estar bien posicionados. Un buen consumo, por ejemplo, de tubérculos, chilacayote, yuca, camote, papa, desde luego, las frutas como la guanábana, la piña, el capulín, el choconostle, frutas que son típicas de nuestro país y algunas de nuestro estado. Igual las verduras, la calabaza, los nopales, los quelites. No tenemos que irnos necesariamente a verduras que compremos en Sam's o en Costco, no, también en los mercados podemos encontrar cosas muy autóctonas de nuestra región, ¿no? Y de eso se basa este formato, de usar alimentos que son culturalmente aceptados y que son saludables, ¿sí? Y que pueden darnos un buen aporte calórico. Y como postre, por ejemplo, una barra de cacao, no un chocolate Hershey's, que es muy distinto. Y el cacao tiene funciones incluso hormonales en la mujer impresionantes. Ahí es donde entra mucho hasta el aspecto gastronómico y nutricional aquí. Hay 10 recomendaciones para la población mexicana, según estas guías. La leche materna, exclusiva en los primeros 6 meses, incrementar el consumo de frutas y verduras, consumir diario leguminosas, frijol, lenteja, etcétera, elegir cereales, pero cereales integrales, no cereales refinados. Por ahí tuvimos la charla de prevención de cáncer de mama en su momento,
¿Y qué comentamos ahí? En un metaanálisis que se hizo en Corea con miles y miles de mujeres, ¿qué encontraron? Que las mujeres que consumían el arroz refinado tenían casi 35% más riesgo de cáncer de mama que aquellas que consumían el arroz integral. Esto nos habla de la importancia de la fibra, ¿sí? La fibra es predominantemente y muy importante para la prevención de enfermedades. Entonces, pues bueno, buscar más los cereales en su versión más integral que podamos encontrar. Disminuir el consumo de carnes rojas y sobre todo procesadas. Evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, ahorita hablaremos de eso. E incrementar el consumo de agua. Tenemos un problema grave con eso, no consumimos suficiente agua, ¿sí? Y no quisiéramos eso, hacer un protocolo con esto, con el personal, porque creo que nos vamos a asustar. Pero tenemos consumos muy bajos de agua, a veces de hasta menos de medio litro al día, ¿eh? Cuidado. Y evitar el consumo de alcohol, desde luego, que por cierto también se ha correlacionado mucho con el cáncer de mama en estos casos, ¿no? Un consumo mayor de alcohol. Y realizar más actividad física. Así como disfrutar los alimentos en compañía. Recordemos que la alimentación también juega un rol biopsicosocial, un rol emocional, un rol de unión, ¿sí? Ahí está muy bien el dicho, que hasta en la Biblia está, ¿no? Compartir el pan. ¿Cuál es la función? Unir, ¿sí? Y esta es la parte que necesitamos también tomar en cuenta. Tener una alimentación consciente. ¿A qué nos referimos con una alimentación consciente? Les aseguro que todos aquí casi somos unos inconscientes, ¿sí? Porque nos ha pasado que a lo mejor, no sé, en el caso de ustedes, sus mamás les diga, oye, ¿te gustó el pescado que te hice? Ay, que no era pollo, ma. Me lo comí tan rápido que ni me supo. ¿Te gustó el agua de guayaba que no era de melón? Pues no, era de guayaba, pero no eres consciente de lo que estás bebiendo ni comiendo. Y cuidado porque ya es un factor de riesgo para diabetes, masticar rápido. Publicado, ¿eh? Y una de las primeras recomendaciones que debemos de dar para la prevención de esta enfermedad es siéntese tranquilo y mastique lento. No ande comiendo a prisas, comiendo en el carro rápido, discutiendo, porque eso no ayuda a nada, ¿sí? Ahí tenemos por qué está funcionando justamente los análogos de GLP-1, ¿vale? Entonces, cuidado con las estrategias de marketing. Nos lo van a vender muy bonito, la etiqueta muy bonita, ¿no? A veces nos ponen un cereal donde viene una espiga de trigo. Y psicológicamente, ¿cuál es el mensaje que recibimos? No, esto es muy saludable, tiene una fibra, va a tener fibra. Nada más porque en la etiqueta trae una espiga de trigo. Nos ponen el gancho. La industria de los alimentos sabe, es experta en psicología de la nutrición, en psiconutrición, es experta. Les pongo un caso, y ojo para los que quieren pediatría. La mezcla de los colores rojo, amarillo y blanco atraen a los niños, los atrapa. ¿Cuáles son los logos que tiene McDonald's y Burger King? Amarillo, rojo y blanco. Los enganchas, ¿sí? Con eso. Y nos sigue llamando a todos, el niño interno todavía nos mueve, por eso andamos buscando muchos ya adultos el huevo con catsup. Le seguimos dando, ¿no? Pero a los niños los enganchas con eso. Entonces, abusados, cuando se dedican a la parte pediátrica, pues pongan esos colores en su consultorio, les va a facilitar las cosas, ¿no? Con los adolescentes, los colores metálicos, azul, plata, dorado. Los antros más exitosos, ¿qué colores te andan manejando? Negro, dorado, plata, sí, claro. El Red Bull, sí, el Monster, por ejemplo, ahí están los colores, ¿no? Entonces, la mercadotecnia nos trabaja eso y a veces nos engaña y nos dice, mayonesa light, porque tiene 10 calorías menos que la original, porque es un poco más baja en calorías, 10 calorías apenas que la original, ya le ponen light aquí. Y ahí vamos sin saber, con esta ignorancia, a comprarlo. Entonces, cuidado porque hay mucho marketing, hay que ver que hay muchas opciones en el mercado, hay muchas leyendas y eso nos crea confusión, leyendas del etiquetado. Y entonces ahí es donde nos viene la pregunta, ¿son saludables? ¿Sí? ¿Serían adecuados para mí? Depende. Aquí viene la pregunta, por eso lo pongo en una pregunta. Depende de lo que tú tengas, ¿eh? Si cursas con hipertensión, con obesidad, con diabetes, con enfermedad renal o eres deportista simplemente, va a depender mucho si está indicado o no para ti, ¿sí? Ver si está entonces acorde a nuestros objetivos. Y aquí es donde viene la pregunta que comentábamos hace un momento, ¿no? Que decíamos ultraprocesados. ¿Qué diferencia hay con los productos procesados o ultraprocesados? Pues realmente los productos procesados es su base. El ingrediente principal es el alimento en sí.
¿sale? Por ejemplo, la avena. ¿Es un alimento procesado, la avena 3 minutos? Sí, porque el ingrediente activo es avena, ¿sí? El ingrediente, digamos, no activo, el ingrediente principal es avena. Y nada más. No tiene conservadores, solo tiene un empaque y nada más, ¿no? El atún es otro ejemplo. ¿Qué tiene? Pues atún en lata, nada más. Pero no se le agrega más generalmente. El huevo, ojo, si lo analizamos a fondo, el huevo es un alimento procesado. Digo, la gallina hizo el paro, pero todo el proceso para meterlo en un cartón, en una cartera, ya lo hace procesado, pero no lo hace ultraprocesado, cuidado, nada que ver. La mayoría de los productos procesados no nos van a generar problemas, la gran mayoría, ¿sí? Compramos avena, compramos trigo, arroz, compramos frijol en una bolsa, es un alimento procesado, pero no por eso necesariamente es no recomendado, simplemente su base es el alimento como primer ingrediente. Siempre el primer ingrediente es lo que más tiene, que es muy distinto cuando ya, por ejemplo, hablamos de un alimento ultraprocesado. No es lo mismo en el caso de un huevo, un litro de leche. La leche pasteurizada es procesada, pero no es ultra procesada. A no ser de que le pongan chocolate, le pongan colorante, le pongan estabilizadores, le pongan jarabes de fructosa, ahí ya la descompusieron. Con todo respeto, ya le dieron en la Mauser. Y entonces ya eso pasó de ser un alimento procesado a ser ultra procesado, ¿sale? Las galletas Marías, por ejemplo, pues ya no son procesadas, porque esto no es trigo en una bolsa, no, ya es un producto que ya se modificó, ya se le puso un estabilizador, un colorante, un saborizante, un conservador. Y vamos a esto. Tenemos los famosos sellos, los sellos nutrimentales, que la verdad quiero decirles que han recibido premios a nivel mundial. México varias veces ha recibido premios a nivel mundial en cómo tiene la capacidad de informar a su población. El plato del buen comer recibió premios también en Europa, lo mismo que los sellos. Han tenido premios a nivel internacional. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos vale reverenda sombrilla a veces los sellos o no lo sabemos interpretar. Pero como herramienta de información, es valiosa y es muy premiada en el extranjero. Los sellos nutrimentales son parte del etiquetado frontal de advertencia, ¿sí? Quienes no saben interpretar las etiquetas, pues bueno, al menos hazle caso a los sellos. Tiene exceso de calorías, de azúcares, de grasas saturadas, de sodio o grasas trans, ¿sí? Y ahí es donde debemos tomar la decisión de consumir la menor cantidad de alimentos que tengan sellos. Es importante entonces atender a las normas de etiquetado nutrimental. Primero, identificar las porciones del producto. Vemos este producto que dice tamaño de la porción, un cuarto de taza. Un cuarto de taza son 113 gramos. Porciones por envase, 8. ¿Sí? Y a veces decimos, pues es que tiene pocas calorías, tiene 50 calorías. Sí, pero la porción es una cucharada. ¿Y cuántas cucharadas te comes? No, pues 4 o 5. Pues entonces ya no son pocas calorías. Ahí es donde nos enganchan, ¿no? Cuidado. Identificar el número de kilocalorías también, ¿sí? A veces nos vamos solamente por las calorías totales o las calorías de porción. Siempre revisemos el tamaño de la porción, ¿cuánto es? Un cuarto de taza. ¿Cuántas calorías tiene la porción? 100 calorías. Pero cuando uno ve, es la taza promedio de 220 gramos y es poquito. Por ejemplo, el cereal. Tiene 100 calorías, pues no es tanto, pero la porción es un cuarto de taza y resulta que cuando le pones esto al cornflakes, pues llenas el plato, lo copeteas de cereal. Calcúlale entonces que te estás consumiendo a lo mejor 3 o 4 porciones, no una. Y entonces no serán 100, serán 300 o 400 calorías. Y este es el problema del por qué muchos cereales de caja nos predisponen a la obesidad. Y aunque nos venden en la portada de la caja la espiguita de trigo, ¿no? Y ahí vas y se la compras, ¿no? Ojo, más de 200 calorías la porción es un alimento alto en calorías, punto. Si la porción nos da más de 200, eso lo guardémoslo siempre. Entonces, ¿será similar? Pues ahí se andan dando con calorías, pero nada que ver uno con otro, ¿verdad? ¿Sí? Una dona, pues sí, las Krispy Kremes, que por cierto, con todo respeto, están asquerosas, pero las prueban, les encantan, ahí está, ¿no? 200 calorías. Oye, pero un plato de frijoles me da 27 calorías más. Sí, pero te está dando proteína, fibra, antioxidantes, vitaminas, cosa que en la vida te va a dar la dona, ¿no? Te va a dar más bien azúcares y lo peligroso, ¿eh? Este tipo de alimentos van a usar grasas trans.
Ustedes lo pueden identificar en muchos productos. Si quieren comprarse un pastelillo por ahí, en el Oxxo, en cualquier tienda, ya saben de cuáles marcas, y revisen alrededor, al reverso. Va a decir contiene grasas hidrogenadas. Hace unos años decía contiene grasas o decía pudiera contener, pudiera. Pues claro que contiene, no me mientas, ¿no? Pudiera contener grasas parcialmente hidrogenadas. Y la legislación cambió y les obligó a decir la verdad. Tienes que decir la verdad, nada de que pudiera contener parcialmente, no. Contiene grasas hidrogenadas, esa es la realidad, contiene grasas hidrogenadas. ¿Qué son las grasas hidrogenadas? Son las grasas trans. Son grasas vegetales por naturaleza, pero que el hombre intencionalmente satura, bombardea de hidrógeno. ¿Para qué? Para darle ese alimento más textura, más sabor, hacerlo más crujiente. Ojo con las papas, ¿sí? Eso es lo que le meten este tipo de grasa. Y el problema de esas grasas no solo es que son aterogénicas, ese es el menor de sus problemas. Presentan o contienen, producen un ácido graso que se llama ácido elaídico y es un ácido graso sumamente carcinogénico. Y hay que tener mucho cuidado con la ingesta de estos alimentos. Entonces, consumirlos con mucha moderación es la realidad, ¿no? Identificar la cantidad de carbohidratos. Siempre es importante revisar cuánto tiene de azúcares añadidos y de preferencia no más de 5 gramos de azúcares añadidos por 100 gramos de producto. Si tiene más de 5 gramos en 100 gramos de producto, no es para nosotros. O si tiene más de 2.5 gramos de azúcares añadidos en 100 mililitros. La próxima que se compre en un Hershey's de chocolate, denle una revisada, ¿no? Menos de 0.5 gramos en 100 mililitros por porción sería hablar de un producto que no tiene azúcar. Si tiene menos de 0.5 gramos de azúcares añadidos en 100 mililitros. Los azúcares naturales, no hay problema si tiene azúcares naturales, esos vienen de la fruta y la verdura, ¿sí? Lo que nos preocupa es los azúcares añadidos que pueda traer. Sacarosa, lactosa, maltosa, que son disacáridos, o bien fructosa, galactosa, glucosa, que son monosacáridos. Jarabes sorbitol, jarabes de fructosa, por ejemplo, son azúcares añadidos. Y estos azúcares van a generar más daño endotelial que lo que pudiera generarnos de azúcar una manzana, por ejemplo, o un gazpacho. Nada que ver, ¿sí? La fibra, por otro lado, nos venden, por ejemplo, el etiquetado, que muy bonita ahí la portada, pero realmente hablando en realidad, un alimento se considera alto en fibra cuando tiene más de 6 gramos de fibra en 100 gramos de alimento. No es comercial, pero si nosotros vamos a agarrar un pan integral, entre comillas, revisen el contenido que tiene y va a contener grasas hidrogenadas, va a contener grasas parcialmente grasas hidrogenadas, grasas sorbitol, jarabes de fructosa. Oye, ¿y ese es el pan integral? Sí, es el pan integral que nos comemos, tiene jarabes de fructosa. Si nosotros queremos realmente comer un pan integral como es un pan integral no lo vamos a encontrar en el pasillo del súper donde nos venden, ya sabemos, los pastelillos y la marca Bimbo, por ejemplo, ¿no? El verdadero pan integral lo vamos a encontrar en el congelador. Vayan donde están las frutas congeladas. Ahí van a encontrar el pan integral de verdad. ¿Por qué? Porque necesita forzosamente congelación para mantenerse. No tiene conservadores. Tiene una alta cantidad de fibra y de vitaminas. Esto hace que se descomponga rápidamente, ¿no? Un pan, por ejemplo, como este, que lo encuentran en Walmart, en el congelador, este pan, y no es comercial, el Ezequiel, debe de estar en zona de congelación. Lo dejas 2 días a la intemperie y le sale moho, le sale hongo. ¿Sí? No me dejarán mentir sus padres. El pan Bimbo, hace 30, 40 años, lo dejabas 15 días y se empezaba a poner gris. Le empezaban a crecer hongos, se descomponía. Hoy agarren un pan Bimbo, cómprenlo ahorita y para Semana Santa está como si nada de la cantidad de conservadores que tiene ya, ¿sí? Entonces, ojo con esta parte. Busquemos los alimentos que tengan más fibra y la menor cantidad de jarabes de fructosa, que van a tener muchos productos de panadería o grasas trans. Y la grasa total debe tener menos de 5 gramos en 100 gramos de alimento, ¿sí? Las grasas saturadas, máximo 1 gramo en 100 gramos de alimento, y de grasas trans, lo ideal es que tenga 0. Esta, que a veces la consumimos en muchas preparaciones, este tipo de margarina es
alta en grasas trans, no tiene menos de 5, tiene 50 gramos, ¿sí? Prácticamente la mitad de su contenido es grasa. Debemos ser muy cuidadosos. Si tiene grasa, ok, vamos viendo qué tipo de grasa tiene. No necesariamente vamos a satanizarlo porque tiene grasa, pero sí busquemos que no tenga tanta grasa saturada ni grasa trans. Ojo con el sodio, y este es un dato bien interesante. Nos venden los alimentos, esto es bajo en sodio. ¿Realmente es bajo en sodio? Vamos a ver. 130 a 150 miligramos de sodio por porción es lo máximo que debemos de consumir saludablemente. Todo paciente que tiene diabetes, hipertensión, enfermedad renal, ¿qué le recomendamos? No consumir alimentos que tengan más de 150 miligramos la porción. Por ejemplo, las galletas de arroz que dice sin sal, las revisamos en el etiquetado. ¿Cuánto tiene? 0. Perfecto, los puedes comer. Las tostadas Alma, sanísimo, que las conocen mucho. ¿Cuánto tiene de sodio? 30 miligramos la porción. Perfecto. Pero si vas y compras una sopa Knorr instantánea, tipo Maruchan, una sopa Knorr aquí enfrente, tiene 1473 miligramos de sodio. ¿Sí? Nada que ver. Entonces, cuidado con estas porciones. ¿Cuánto se nos recomienda? Internacionalmente, 2.300 a 2.500 miligramos de sodio. Eso es lo que nos recomiendan a nuestra población. Internacionalmente, de hecho. Igual en Estados Unidos, 2.500 miligramos de sodio al día. ¿Cuánto como el norteamericano realmente? 28 a 30.000. O sea, se mete 10 veces más sodio de lo que le recomiendan. Y según México, anda entre 15, pero se me hace que somos mustios. Yo siento que comemos más todavía. Pero supuestamente traemos 15.000 miligramos de sodio de ingesta diaria, cuando nos recomiendan 2.300. Comemos mucho. Pero ojo, a veces en la consulta, sobre todo el área médica, a veces nosotros también, satanizamos la sal. Bájele a la sal. ¿Creerán que la sal no aporta tanto el sodio a la dieta como pensamos? Son malos alimentos ultraprocesados. Y son muchos los pacientes que nos dicen, no, yo ya le hice caso, doctor, ya me quité la sal. Nada más cocino con Nor Suiza. Ah, bueno, sígale así. No, pues no. El Nor Suiza tiene más sodio que la sal. ¿Sí? No dejemos de pelearnos con el jitomate, que ese es otro motivo de desgreñadero, ¿no? Que el jitomate tiene mucho sodio. Óyeme, por mucho que tenga sodio un jitomate, jamás se va a comparar con el Nor Suiza, con esta margarina, con muchos productos que tienen más de 500 miligramos la porción. Nada que ver. Así que dejemos de satanizar al pobre jitomate. Más del 70% proviene de los alimentos procesados, ultraprocesados sobre todo. Son los que tienen más sodio, los ultraprocesados. Y esto es un análisis de la FDA para que lo tomemos en cuenta. Y si quieren tomarle fotos sería excelente. ¿A qué le llamamos sin sal? Menos de 5 miligramos de sodio por porción es un alimento sin sal. Muy bajo en sodio, aquel que tiene menos de 35 miligramos de sodio. Ojo con los pacientes renales e hipertensos sobre todo. Muy bajo en sodio, perfecto. Bajo en sodio, aquel que tiene menos de 140. Reducido en sodio, al menos un 25% menos de la versión estándar. Por ejemplo, la mayonesa, ¿no? Hay una mayonesa estándar y una presentación light. Si pudiera haber una presentación baja en sodio, tendría que tener 25% menos que la versión original. Poco sodio, menos del 50% en relación al original, a la versión original del producto. Y sin sal añadida, quiere decir que no se le pone sal, se solo trae la sal que trae el alimento. Por ejemplo, hay algunas marcas de cecina, que ustedes saben que la cecina, por su producto, utiliza sal, ¿sí? Para hacerse. Pero ya en el embolsado no le agregan más sodio, ¿sí? Entonces le ponen sin sal añadida, pero eso no quiere decir que no tenga sal. Puede tener muchísima sal, solo que ya no le ponen al momento de envasarlo o embolsarlo. Revisar los porcentajes para ir cerrando, los porcentajes que cubren el nutrimento, ¿no? Está basado en un porcentaje recomendado de una dieta de 2.000 calorías. Aquí es confuso, porque dependiendo, si encontramos un producto que tiene 20% de vitamina C, que quiere decir que cubre el 20% del requerimiento de una dieta de 2.000 calorías, pues no está tan mal, 20% de vitamina C está muy bien. Pero si es el colesterol y nos dice 27%, pues para nada es bueno, ¿no? Va a depender mucho si habla del sodio y del colesterol o si habla de vitaminas, pero aquí es importante revisar los porcentajes. Por ejemplo, de sodio cubre el 19% del requerimiento diario de sodio. Esto es mucho, ¿sí? Entonces,
Si el nutrimento está por debajo de 5, se considera bajo. Si el requerimiento está por arriba de 20, se considera alto. La vitamina A, por ejemplo, tiene 0 y 0. Está pésimo aquí en vitamina C y vitamina A. Si tuviera un porcentaje arriba de 20 sería muy bueno, pero el colesterol pues anda casi en 20. Ah, aquí tiene bajo, tiene 3%. Está bien, me retracto. Este producto se considera bajo en colesterol porque tiene menos del 5%. En sodio, pues ahí anda pasando de 20. Entonces, sí tiene un aporte considerable de sodio. Entonces, es importante tomar en cuenta la lectura del etiquetado, enseñarnos un poquito a interpretar el etiquetado, siempre es bueno para toda el área de la salud, porque muchas veces el paciente nos va a preguntar, ¿y este alimento lo puede comer o no? Revise su etiqueta, señora. Si pasa de 150 miligramos de sodio, no se meta en broncas, ¿sí? Si pasa de 5 gramos de azúcares añadidos, también, ¿sí? Existen muchas formas como los países han orientado a sus poblaciones y manejan sus patrones alimentarios. En México hemos hecho ajustes, están los sellos, hay campañas, sin embargo, nos resta hacer un trabajo importante de prevención. El ejercicio, por último, pues tiene que respetar las mismas leyes que la alimentación. Debe de ser completo, equilibrado, suficiente, variado, atractivo. Si nosotros vamos al gimnasio solamente todos los días, es lo mismo que si comiéramos frijoles y tortillas todos los días. Tenemos que variarlo, ¿sí? Un día nado, un día corro, un día hago gimnasio. Esto es lo que está probado científicamente. Y no hacer sentadillas o todos los días. No, hay que variarlo. Debe de ser equilibrado. No trabajar solo de la cintura para arriba, también de la cintura para abajo. Variado, atractivo, inocuo, higiénico. Pues bueno, debe de haber patrones para hacer la actividad física. Y por último, puntos de modificación. Retirar fuentes de alimentos inadecuados de la mesa, cambiar esos dulceros y esas panaderas por fruteros, 1000 veces, ¿sí? Comer con lentitud, ya vimos este tema de la masticación rápida. Suprimir alimentos ultraprocesados, sobre todo altos en azúcares. El primero, el refresco. Sí tenemos un problema con el refresco, es cierto, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar, pero desde el lado de la prevención, no desde el lado del impuesto. Reducir la ingesta de pan dulce, pastas y tortillas, los famosos TAMA, trigo, arroz, maíz y azúcares. Lo que nos eleva los triglicéridos a los mexicanos y el peso no es tanto la grasa como en otros países, es las harinas y los azúcares. Y ahí andamos poniéndole la servilletita al bistecito para quitarle la grasa, pero no estás viendo las 5 o 6 tortillas que te metiste y nada más en el puro almuerzo. No fue en el desayuno ni en la comida, ¿no? Evitar las grasas de origen animal, manteca, mantequilla, carnitas, chicharrón. Hay un estudio interesantísimo que se publicó hace 2, 3 meses y que creo que va a mover 180 grados el mundo, porque empezó a decir en un estudio de metaanálisis de miles de pacientes que la grasa saturada, como la manteca, no es tan mala como se pensaba, que lo que es mortal es combinar esa grasa con azúcares. O sea, la bronca no es la carnita, la bronca es comerte las carnitas con la coca. Ahí es donde está el problema y donde se estimulan factores aterogénicos gravísimos, peligrosísimos. Este estudio va a generar mucha ámpula. Disminuir la cantidad de grasa, sobre todo de grasa hidrogenada, y buscar aceite de canola, de olivo, de aguacate, en todo caso, nueces, almendras, y el aguacate, obviamente. Preferir los lácteos, pero más que la leche descremada, lácteos fermentados, el queso, por ejemplo, los búlgaros también, el queso panela o el requesón está bien, y evitar el queso gouda, los quesos muy grasosos y todo tipo de alimentos ultraprocesados, lo menos que podamos consumir de los alimentos ultraprocesados, que muchos ya se han relacionado con distintas enfermedades, distintos tipos de cáncer, etcétera, ¿no? El mismo Alzheimer, Parkinson, entre otras enfermedades, no solo autoinmunes, neurodegenerativas, oncológicas, tienen un trasfondo en la inflamación de la dieta mediada por productos ultraprocesados. Entonces, hay algo epigenético que se está demostrando. Como comemos y lo que comemos tiene un impacto en generaciones venideras. ¿Qué quiere decir esto? Que según estudios epigenéticos y genéticos, lo que comemos nosotros, la próxima vez que nos comamos una dona Krispy Kreme o un cappuccino frappé, una cosa de estas, que hay que, según la ciencia dice, hay que pensar ya en nuestros nietos. Ya a nosotros nos llevó la tostada, a lo mejor con esa cantidad de alimentos que comemos, pero estamos predisponiendo, ¿sí? Genéticamente a nuestros nietos con la alimentación que llevamos nosotros. Piensen en sus nietos, ¿sí? Esa es la realidad. Muchas gracias.
constancia al doctor Trujano por su participación en este tema tan relevante para nuestra población. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias, doctora.